A las casas les cambias una letra y se convierten en cajas. Es una cuestión de magia verbal no menor, porque en el castellano las casas se encierran, guardan, esconden. Son ataúdes mohosos donde no entra el sol, porque ¿para qué abrir las cortinas? Decía mi abuela, si no estamos en vitrinas para la gente del barrio. Y si además le tienes miedo a las corrientes de aire, menos razón incluso para abrir las ventanas. Así que cierra la Tamara por la rechupalla, me decía. La gente de campo sabe que las corrientes son ríos de mala energía que te enchuecan la cara si recién tomaste el té, o pueden meterte un mal que anda dando vueltas por el aire como un parásito hematófago, invisible, que se adhiere a alguno de tus agujeros para ir robándote el aliento, que tiene la misma raíz que la palabra alma. El living es es el consciente de la casa. El baño son los intestinos, la cocina es el estómago, las habitaciones el inconsciente. El lugar donde ocurren cosas inenarrables que las personas quieren olvidar mientras les sonríe a las visitas. La casa es la cabeza de quien la habita. Está sucia, desordenada, maloliente o limpia, decorada y con un dejo de olor a cloro. Mi profesor de taller en arquitectura me mata si le digo esto. Como sea, están llenas de cuadros, fotos, objetos que te regalan para el matrimonio, el jarrón para las flores del bautizo, los certificados de defunción, el diploma que no sirvió para nada, el hijo vago en la pieza del fondo de onda cigarro, las piezas de cachureos como cementerio o disco duro lleno. Eso es que jamás vuelves a revisar y se me imagina que ahí hay almas encarceladas. Los recuerdos fragmentarios, como las piezas llenas de aparatos que guardas en cajas donde a lo mejor un día las vas a utilizar. La casa es una cabeza repleta de memoria inútil. A veces todo se quema. Es como pegarse un tiro en la cabeza. Muchos personajes de izquierda se pegaron tiros. Recabarren, De Roca, Violeta Parra, el perro Olivares, Allende. La moneda, como el gran disparo en a la cabeza, pero con Rocket, The Hawker, Hunter. Y este es una parte del comienzo del libro del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Y muy gustoso recibimos a un amigo de esta casa digital, al novelista, escritor, el polemista favorito de esta casa digital, también poder llamarlo de otra forma, Jorge Baradit, autor de El sótano rojo, su nueva novela, libro editado por Suma de Letras. Mi estimado Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura. Hola, ¿cómo están? Disculpa por los problemas con la cámara, pero estoy más o menos lejos y a veces se corta sin avisar. No, no hay problema, vamos a tener cuidado obviamente con eso. Jorge, bueno, nuevamente agradecerte el tiempo para con este podcast y, y yo creo que, y repetir y reiterar lo que te dije alguna vez respecto sobre la Virgen de la Patagonia y también tomarlo para esta nueva obra. Uno admira al Jorge Baradí de la no ficción, el que nos habla de historia, pero estas joyitas son sublimes, son ácidas, son son, nos gusta que nos vamos en el Baradit verso, que nos llevas de la mano a este Chile casi alucinógeno que nos describes. Y hoy estamos hablando de El sótano rojo con un dejo de historia, que en el fondo no dejas hablar de nuestra historia reciente, pero con un Mm, dejo de hablar desde el género, hablar desde el mm. horror o el miedo probablemente. Aquí hablar de la idea. ¿Cómo nace El sótano rojo? Nace de una pregunta que me hicieron alguna vez, que es por qué no había suficiente novela de terror en Chile, por qué prácticamente no hay o la gente la evade. Y la respuesta saltó de algún lugar de dentro mío, porque no podemos competir contra el informe Valech o el informe Rettig, ¿no? Y de ahí se extiende a una reflexión más antigua que dice, en Europa están tan hartos de realidad que les resulta fácil huir a la ficción, a la fantasía.
Y acá en Latinoamérica estamos tan llenos de alucinógenos, tan llenos de situaciones insólitas, presos que aparecen decapitados, vacas que mueren en Osorno por un rayo, estamos al lado de 80 volcanes activos, con un permanente alerta de tsunami, de en broma o en serio, que acá no vivimos en la realidad, no vivimos en la realidad, vivimos en la ficción, y nuestra literatura parece gustarle, preferir un relato más estable, más realista. Eh, Cuando me preguntaron también entonces cuál sería el terror en Chile, también pienso en la idea del cuento de terror por antonomasia, la casa embrujada, ¿no? Y así como en Europa son los castillos, con nobles habitando esos castillos, en Estados Unidos son las casas en el Mississippi, estas casas enormes que están junto a las plantaciones, donde morían esclavos. Aquí en Chile, sin duda, las casas del terror eran las casas de la Dina, donde ocurrieron cuestiones que yo te diría que las peores películas de terror, las más splatterpunk, las más gore, no le llegan pero ni a los talones, con la brutalidad, el horror, el espanto de esos animales psicópatas que eran los agentes de la DINA, los, los, los guatones Romo, ¿no? Los Vasclay Zapata, todo eso, Marchenko, ¿no? El Krasnov Marchenko, son tipos que en realidad deberían estar en la galería de monstruos, casi enseñándole a Aníbal Lecter o a Jason. O sea, es bastante más brutal lo que ocurre acá. Y en ese punto, en la creación, ¿qué tan difícil o fácil fue en el proceso de la creación del libro hablar desde el género? ¿Por qué te lo pregunto? Porque alguna vez creo que lo dijiste para Un País Generoso, la entonces Radio Cero, que Mm, es, ¿por qué no se hace historia, no se toman hechos? Creo que fue incluso antes de la historia secreta, así de antiguo fue el comentario, y que ujú. me dio vuelta en todo caso, que ¿por qué no se hacía, ocupaban hechos históricos, pero desde el género, no sé, antes de como hablar de Arturo Prat en naves voladoras, o puede ser, ¿por qué no se ocupaba el género? En este caso, ¿qué tan difícil o fácil fue ocupar el género para poder hablar de detenidos desaparecidos de la última dictadura? Yo tenía algo de, no sé si la palabra es pudor, pero tenía una preocupación y que era justamente esa. En Chile somos bien pudorosos para hablar de nuestros héroes, de nuestros hechos históricos, y al parecer ponerlos en clave de género ofende a mucha gente, ¿no? O siquiera intentar llevarlos a pantalla grande en una serie. Hace muy poco que se comenzó a hablar en este sentido. ¿Cuántas películas hay sobre el golpe militar mismo, ¿no? ¿Cuántas representan a Allende? Nos demoramos casi 40 años en poner a Allende en pantalla protagonizando una película, o a Pinochet, ¿no? Hoy día tenemos una especie como de espasmos, ¿no? Hacemos el personaje histórico, pero también de repente hacemos como Pablo Larraín, que lo hace en código de comedia, de terror, vamos como para adelante, para atrás. Regularmente primero se agota un tema y luego pasa a la parodia, a la comedia, al género. Acá estamos ahí revolviéndonos entre nuestros miedos, nuestros temores y nuestros propios pudores. Yo pensaba que podía molestar tocar este tema. La idea y la novela tienen 15, 17 años, la historia completa de Sótano Rojo. En algún momento incluso se intentó convertirlo en un guión para cine, y era tanto el temor de la productora que tuvimos que primero cambiarlo al sur y cambiar la DINA por unos nazis que estaban todavía operando en la zona del lago Yanquihue. Después, cuando se volvió a retomar el tema, resulta que no, mejor hagámoslo en México, porque había mucho, mucho, mucho pudor. Hay miedo. Yo recuerdo que cuando iba a publicar Cinco, Ediciones B, que en esa época era una editorial aparte, hoy día pertenece a Penguin, eh, estaban asustadísimos, ¿no? Me pedían, imagínate que el 5 se publicó el 2008, Pinochet había Ujú. muerto el 2006. Yo presenté el libro el año 2007. A mí me pidieron que cambiara los nombres de la gente,
que cómo se me ocurría poner a Ricardo Lagos, cómo se me ocurría poner a Augusto Pinochet, a Salvador Allende. Incluso al final, una de las soluciones era firmar una especie como de contrato aparte, donde yo me iba a responsabilizar si alguien demandaba, o qué sé yo. Entonces, no ha sido fácil. A mí me costó, intenté guardarle todo el respeto posible al tema, pero tampoco olvidándome que el género en el resto del mundo es una forma en que se habla del presente, como la ciencia ficción, que regularmente habla más del presente que del futuro, y que el terror habla de esos miedos internos y de cuáles son nuestros pavores, ¿no? Que están expresados de manera simbólica o metafórica. No me podía olvidar de eso. Entonces, cuando escribí terror, cuando me pongo a escribir terror, la verdad no me costó. Sintonicé con el ambiente, sintonicé con los sótanos de la DINA, sintonicé con material que he trabajado antes en mi libro El lado oscuro del 2023. Le doy un apartado a la DINA, que incluso la editorial me pide que pongamos como un disclaimer antes, ¿no? Para no revictimizar. Si hay una víctima de torturas, por favor que no lea este capítulo, porque de verdad es espeluznante, es atroz. Imagínate que yo me cuidé, y en la novela menciono un pasaje que es real, y mucha gente, o sea, un par de personas, en realidad, algunas personas me han comentado que qué terrible lo que estoy diciendo, ¿no? Que menos mal que es ficción, que es cuando relato el asesinato de una militante uruguaya en el desierto, en el norte, que fue enterrada. Le dejaron solamente la cabeza afuera y la decapitaron a patadas, ¿no? Eh, Eso fue real, incluidas otras atrocidades inenarrables, ¿no? De verdad, que hubo que dejar fuera. Entonces, más que el miedo a enfrentar el género, o más que el miedo a enfrentar el posible rechazo de algún público, lo que yo tenía miedo era no comunicar con la fuerza suficiente las atrocidades que se habían cometido sin caer en el morbo de enumerarlas, ¿no? Ujú. Y y en recrear los ambientes, en los protagonistas, por ejemplo, hablar de Tamara, Mm, mm, porque Tamara es esta hija de exiliada, como de los tantos retornados que regresaron junto con la democracia y que está buscando a su madre por mm, medio de psicofonías, hablando de los fantasmas. Por eso te decía que Sótano Rojo en tanto me regresó al Jorge Baradit de Cinco, de Ellos mm, Kuma, de Policía del Karma, que tiene esa cosa que es conectarse con los muertos, mm, que ocupar mens como antenas, eso es, y mm. me voló la cabeza. Fue ¿Cómo fue darle forma a Tamara? Bueno, yo conocí Tamara, ¿no? Yo soy contemporáneo de esa gente, el año 91. Yo tenía 21 años. Tamara en el libro tiene alrededor de 23, 22 años. Entonces yo conocí personajes como los que están en esta novela, conocí eh, al pololo tengo como tres amigos que son el pololo, ¿no? De Tamara, que estudiaron sociología, cabros de población que estaban comprometidos con la resistencia, que después fueron abandonados a la vera del camino, porque los que volvieron del exilio dorado con grandes apellidos no eran ni González ni Tapia los que llegaron, ¿no? A hacerse cargo del proceso de transición, los dejaron abandonados, los dejaron de lado el trabajo social, las redes que se habían construido de resistencia, porque tenían que cumplir un acuerdo, ¿no? Y este acuerdo era dejar fuera el poder popular, porque la gente común y corriente producía inestabilidad política, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales Pinochet destruye los sindicatos, destruye a los trabajadores, a las redes sociales, a las organizaciones sociales, y mata a los líderes sociales selectivamente, porque lo que pretende es un país eh, mudo, que no reclame, que trabaje cabeza agacha, sometido. Y la concertación lo busca también de otra forma, que es ignorando a las organizaciones sociales y sacándolas del poder, porque estaban de acuerdo en que
el trabajo de las organizaciones sociales, los sindicatos, los trabajadores producían, eran ellos los que producían inestabilidad política, ¿no? Entonces, por eso que cuando llegaron los Elwin, los Frei Ruiz Tagle al poder, en el fondo era ustedes calladitos que nosotros nos vamos a entender por debajo con la derecha, en la famosa democracia de los acuerdos, ¿no? Que, que, que fueron arreglines nomás, ¿no? Para perpetuar el legado de Pinochet y en el fondo pasarse por la raja a los muertos y transar un futuro. Igual un poquitito con la pistola en la nuca, pero eso no quita que fueron, encuentro yo, y creo que mucha parte del país lo piensa, unos cobardes de mierda, ¿no? Que fueron incapaces de enfrentar por temor, ¿no? Sin ver que, o quizás por ver, ¿no? Que hubo otros jóvenes con mucho más cojones que ellos que los enfrentaron y que incluso intentaron derrocarlo. A mí me pasa con Tamara y con su pololo y con el papá, que es un poco una rabia, porque este es un libro muy rabioso, un libro que tiene mucha, mucha angustia, pero también mucho dolor con nuestro país. Em, Me dieron ganas de retomar esa época. Una época donde los que veníamos de la dictadura pensábamos que efectivamente la alegría ya venía, donde pensábamos que efectivamente se iba a instalar una democracia, y no ocurrió. Entonces me veo reflejado un poco en lo que le pasa a Tamara como joven, me veo también reflejado en lo que le pasa a su pololo, y también dejo reflejar un poco el desprecio por esta casta política que vino a hacerse cargo de la transición y sin duda de la oligarquía chilena que en un momento dado decidió, la derecha de este país, junto con el empresariado, decidieron que a los adversarios políticos había que matarlos, ¿no? Y eso era lo que había que hacer. Había que matar a todos estos hueones para que el país entre en calma y podamos hacer nuestros negocios tranquilos. Eh, qué gran descripción, porque en el comienzo del libro también hay una discusión que tiene Tamara con su padre. Y Mm, ese, y es ese, y es ese como desdén, como que tan, qué tanto tuvo que pasar para que tuviste que entregar algo para poder estar en el lugar que estás. mm, En el fondo, claro, esa comparativa de que mi padre de izquierda que escucha Inti Illimani y yo los prisioneros, que es una mm, generación distinta. ujú. Bueno, hay un quiebre ahí importante. Yo pensé que en algún momento esa generación iba a hacer algo diferente, ¿no? Que la generación de los hijos de los protagonistas iban a darle un giro a esto. En algún momento se produjo una especie le llamaron literatura de los padres, ¿no? De literatura de los hijos, donde estaba Zambra, la Nona Fernández, me incluyeron a mí en su momento también, que eran los hijos de los protagonistas del golpe de Estado, que venían a hablar de lo que había ocurrido. Pero esto no produjo un correlato ni en la política, ni en la empresa, ni en los gremios profesionales, sino que hubo una especie de amnesia generalizada y echémosle para adelante nomás. Los únicos que se quedaron atrás fueron los que, bueno, estos gallos que siguen hueveando con los detenidos desaparecidos, ¿no? Y que siguen hinchando y den vuelta a la página, ya basta, dejen que el país avance, ¿no? Entonces el país fue forzado a meter a sus muertos bajo la alfombra, meterlos al closet, a la cómoda, al refrigerador, donde pudieran, para poder continuar adelante, sin entregarles nada, sin entregarles justicia, sin entregarles una tumba donde poder echar a los huesos, ¿no? Entonces querer seguir adelante con esta pústula, con este tumor a flor de piel, me parece que, me parece que es enfermizo. Me parece que es tremendamente enfermizo y que en el fondo produce todos estos espasmos de dolor, estos estallidos, estas furias que sufre el país de pronto. Tú no puedes construir sobre los huesos de tus padres y tus madres sin justicia. Los muertos vuelven. En todas las culturas, en todas las culturas, el que muere sin justicia, el que muere sin reivindicarse, ¿no? Genera algo que los gringos llaman grudge, ¿no? Y que los Ujú. japos también conocen muy bien, y en general las culturas, que es esa furia, esa venganza,
eh, fantasmas que son realmente torbellinos de toxicidad, porque no han sido enterrados, porque no tienen justicia, porque hay una deuda que no se les ha pagado y pasan rápidamente, igual que el cabro Mangione en Estados Unidos, a la venganza. Todos tenemos su muerto en el placar, como dice la frase. Y Chile, Sí, pues, ¿por qué decirlo? Chile. Chile, esa debe ser la frase abajo que por la razón de la fuerza, todos tenemos un muerto en el placar. Eso decía la Bueno, frase, segundas líneas. Chile es una casa embrujada construida sobre un pozo de sangre. La alfombra de 4.000 kilómetros que es Chile tapa fantasmas, monstruos y espectros y gente que está pidiendo justicia desde hace 200 años. Imagínate cómo es el aura de este país. Quiero hablar del miedo, Mm, o no sé si esa es hablar de literatura desde el horror o desde el miedo propiamente tal. Porque, porque también es es como un motor de creación, o también el forjador de un país. Porque Chile mm, también, si Chile tiene muertos en el placar y que se forjó del miedo de esos mismos muertos. mm. Bueno, Chile es un país construido sobre muertos, porque es igual que las minas de diamante en Sudáfrica, que el negocio del marfil, que el negocio del esclavismo, que las minas de plata en Perú o en Bolivia, donde las riquezas de uno se construyen sobre la muerte, la explotación y la masacre de otros, ¿no? Porque nosotros nos creemos los ingleses de algo, creemos que somos un país, y la verdad es que somos un hoyo en el fin del mundo desde donde se sacan minerales y el resto del planeta nos ve así. Así como cuando uno habla de, no sé, cuando habláis de Brasil y piensas en la Amazonía, o cuando piensas en Argentina y piensas en vacas o en soya, cuando se piensa en Chile afuera, se piensa, ah, sí, bueno, ese es el hoyo donde vamos a buscar cobre. Y resulta que también hay gente que vive ahí, ¿eh? Viven y trabajan ahí. Nosotros no somos un país, somos una oficina igual que la salitrera. Por eso que es chistoso cuando tratamos de, de tomarnos el poder y tratar de hacer justicia. Ahí primero viene la clase política, si no le hacemos caso viene vienen los tribunales, si no hacemos caso vienen los militares, si no hacemos caso viene Estados Unidos. Porque hay que ponerle orden a estos hueones, ¿no? Entonces, Ujú. un poco de esa amargura y de esa rabia es de la que hablo también en el sótano rojo, de ese sótano en el que estamos hundidos, porque el sótano rojo también es el hoyo abierto de Chuquicamata, ¿no? También es una mina de donde sacamos cobre con los pies metidos hasta las rodillas en barro, pero barro hecho con sangre. Ese es nuestro país y hay que dejar de comprarnos relatos lindos al respecto. Las oficinas siempre tenían una casona donde vivían los chilenos y los gringos que venían. Esa casona existía en Isla de Pascua cuando era una oficina, existía en el Salitre, en las estancias en el sur, en los fundos, una casona. Esa casona son las tres comunas y era el oasis de Piñera. Y el resto, weón, vivimos con sueldos muy bajos, sobrevivimos cada mes, toda la gente se gasta toda la plata que tiene para llegar a fin de mes y al mes siguiente tenemos que seguir trabajando. Entonces le tenemos horror a perder la pega y por eso a la gente le cuesta tanto levantarse contra sus patrones, les cuesta tanto, ¿no? Hubo que llegar a un momento atroz para que el país estallara, pero después nuevamente vino el miedo, ¿no? Miedo a la violencia, miedo a perder la pega, miedo a que te quitaran lo poco que tienes, que te quitaran tu casa, tu platita, tu qué sé yo, que te quitaran lo poco que tienes. Y nuevamente el miedo es el gatillante más poderoso. Imagínate, somos el penúltimo, el último país en homicidios en América Latina. Somos el país con menos homicidios. Sin embargo, somos el segundo país del mundo con más temor a los asaltos y a la violencia delincuencial. Entonces, es un país sumido en un pozo no solo de sangre, sino de terror y no los culpo, no acusaría de cobarde a la gente de mi país. Les comieron la cabeza, la mente hace mucho rato. Están en una esquina horrorizados de nada, horrorizados del horror.
atemorizados en un rincón de fantasmas, ¿no? Dejo fuera la delincuencia real. Me refiero a que te van a quitar algo, que los comunistas te van a quitar la plata, ¿no? Que el temor a que los comunistas le quiten la plata al Estado, que viven del Estado, tu plata, ¿no? Y me da risa porque por otro lado vemos diariamente cómo estos huevones se llevan la plata en pala a sus fundos, las meten en las paredes y parece que siguen votando por ellos. Entonces, este país está aterrorizado y está alucinado en términos como de delusion, ¿no? Como en un estado alterado de conciencia, pero aterrado. como en una eterna locura. Sí, pero es la locura como de un mal viaje, ¿cachai? Donde veis Mm, fantasmas por todos lados y te comen. Esta novela habla de eso. Habla de que la mm. gente en Chile vive rodeada de fantasmas que le cobran cosas, que le cobran todo el rato, le agarran las patas desde el suelo, desde la tierra, desde las paredes, desde los sótanos, desde todos lados, porque nadie ha pagado las cuentas. Nadie las ha pagado. Y siguen ahí, moviéndose por todos lados, ¿cachai? Hay gente muerta que sigue caminando por las calles, como pongo en el libro. Personas que se estaban manifestando y que fueron asesinadas. Esas personas siguen caminando por la Alameda. Personas que fueron metidas en los sótanos de las casas de Santiago. Esas personas siguen ahí. Los que sacan la mano por afuera de los nichos, ¿no? Para decirte, bueno, ¿por qué no hay peleado por mis derechos, por el derecho a tener un nombre, un juicio, un lugar donde me visiten? Entonces la gente está aterrada de su pasado, está también aterrada de su futuro, de que les quiten lo poco que tienen, y está aterrada en el presente. Entonces son presa fácil de, de quienes son dueños del país, ¿no? Los tienen ahí, en la mano. Conversamos con Jorge Baradit, autor de El sótano rojo, libro editado por Suma de Letras. Quiero, quiero hablar de la casa, porque se Mm, ve muy real. mm, Pienso y creo que no es simplemente el ejercicio del narrador de simplemente construir la casa bajo palabras. mm. Como que siento que la erigiste en tu propia casa, como hiciste tu propia maqueta. ¿Cómo fue hacerla? Bueno, efectivamente es una casa que está construida. Algo conozco yo sobre, algo sé de construcción y construí una casa, ¿no? O sea, tiene planos, tiene planos del primer piso, del segundo piso, del sótano, pero la casa misma es un cruce entre Londres 38 y Irán, ¿no? Bueno, la venda sexy es como la conoce Ujú. todavía la gente. Es una mezcla de esas dos casas, una casa que fue de gente rica y que pasó a ser un sótano de horror, ¿no? Un lugar donde se mataba, se torturaba, se jugaba con las personas, ¿no? Se jugaba, porque esa es la verdad. Estos tipos jugaban, se reían, eran unos psicópatas con chip libre para hacer lo que quisieran, ¿no? Y esta casa es real porque ocurrió. Esta casa es real porque Mm. existen esas casas. Quiero volver a Tamara, pero tomar el ejemplo de Tamara por la razón de que si hay alguien a destacar en esta historia de horror, que fue la Ujú. dictadura, fueron el punch de las mujeres Sí, pues, que se atrevieron a buscar justicia y que yo creo sí. y que siento ese punch en la figura de Tamara. Ujú. Mira, en Héroes 2, donde me hago cargo ya como de la segunda mitad o más del siglo XX, eh, quería poner nombres de mujeres. Y de repente dije, no, sabéis que tiene que haber un capítulo sobre las mujeres en dictadura. Porque mientras los hombres habían sido asesinados o estaban exiliados, eh, las mujeres fueron las que tú ves en las grabaciones de la época, llenando las manifestaciones, encadenándose a las rejas de la catedral, creando organizaciones. Sebastián Acevedo estaba llena, el movimiento de Sebastián Acevedo estaba lleno de mujeres. Fueron ellas las que constituyeron las organizaciones que buscaban a sus detenidos desaparecidos.
Las mujeres han sido, desgraciadamente, ese movimiento que mezcló política con feminismo, mezcló a las juventudes de los distintos partidos, a las activistas políticas con las activistas feministas del MEMCH o de otros organismos que empezaron a aparecer. Desgraciadamente, y ahí nuevamente me produjo mucha rabia, chocaron contra estos señores que venían desde fuera a hacerse cargo de la democracia, ¿no? Y todo este movimiento donde el compañero con la compañera avanzaban mano con mano y eran unos iguales, y Tamara, de hecho, la Tamara del Frente Patriótico era una comandante y parecía que todo era muy, muy progresista, muy feminista. De pronto llega Elwin, un demócrata cristiano, al poder, y todo este movimiento choca, como digo en el libro Héroe, con un muro, con una foto que es un muro de trajes negros, que era el gabinete de Elwin, donde no había una sola mujer. Y nuevamente, la sensación de que a esos movimientos en general los utilizaron y luego les dijeron, sí, 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 ahora nos vamos a encargar nosotros. En mi caso, además, si tú te fijas, la Virgen de la Patagonia y Sótano Rojo tiene una tríada, que es la hija, la madre desaparecida y una abuela, una mujer anciana, una abuela en el caso de la Virgen de la Patagonia y una anciana en el caso de Sótano Rojo. Y esto tiene una razón que la descubrí no hace mucho. Yo fui criado por mi abuela, por mi mamá y por mi hermana. Son tres arquetipos, ¿no? La bruja, la mamá y la virgen, la doncella. Son las tres caras de la luna. Son los tres arquetipos poderosos de la mujer. Y efectivamente para mí son tremendamente importantes. No, fui criado por esa tríada, y en el caso de Sótano Rojo es una especie de homenaje también. La hija como la fuerza, la madre como la mamá, también víctima, y la abuela como la que ya ha acumulado años de dolor, de desprecio, de experiencia, y tiene una visión del mundo tremendamente amplia y sabia. Sin spoilear. Bueno, Mm, yo mismo me estoy cuidando de no spoilear, sí. o no lo suficiente al menos. ¿Cómo fue darle un cierre a la historia? Porque obviamente si lo llevamos a la historia propiamente tal, no podemos hablar de un final feliz, comillas. El arquetipo del final feliz. ¿Cómo es cerrar Mm. una historia como esta como para, no sé si decir como atar los cabos que quedaron sueltos o por fin que quede todo más o menos claro para la protagonista que buscaba a su madre desaparecida? Descubrir que todo es circular, que el horror Ujú. vuelve, siempre. Que no hay que la estructura clásica no existe en la realidad, que después de cada final feliz va a volver a haber un horror. Bueno, esto es una de las mentiras que nos cuentan desde chicos, ¿no? Que nos ocurre algo, que vamos a tener que luchar y vamos a llegar a un final feliz. Eso es mentira, no ocurre así. Tampoco que hay buenos y malos, y mucho menos que todos los problemas van a encontrar su solución, ¿no? Todo eso es mentira. La vida es bastante más enrevesada, más compleja, más cruel y más bonita también, de distintas formas. Entonces, en el caso del poder en Chile, porque de eso se trata un poco la novela, de cómo padecemos el poder omnímodo sobre los cuerpos de las personas en nuestro país. Eh, el final no es un final, pues. Son formas del regreso, son formas de decir, esta cuestión es circular, Chile vive en un día de la marmota, ¿cachai? No hay final posible. Mm. Es mucho más dramático y más terrible, ¿no? Me causa curiosidad eso de alguna vez, no sé si en alguna entrevista, te lo escuché a ti, pero no sé si en una entrevista o lo dijiste alguna vez viendo la que leo, Forestal, Mm. em, donde hablabas de como de esta, se habla de Chile como un país estable, la estabilidad de un país ordenado como es Chile.
pero Sí, más po. que una estabilidad, es como una estética del horror, porque hablas de, Mm. porque en el fondo es escarbar un poco la historia, hablar de cualquier levantamiento ciudadano, y en vez de solucionar ese levantamiento ciudadano, el poder no hay nada mejor que levantarse en armas y acribillarlos a todos. Fue un Ujú. poco bruto, pero en el fondo es la descripción perfecta. Pero es que eso es, pues si la estabilidad en Chile no se soluciona negociando, se soluciona arrasando. No, no, desde Portales hasta la Escuela Santa María, hasta el golpe militar y hasta el estallido social, el poder en Chile es apatronado. Ellos no sienten que se deben al pueblo, sino que ellos lideran al pueblo. No sienten que el poder está en la gente, sino que el poder lo tienen ellos. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, no están preguntándose qué quiere el pueblo, qué nos está diciendo el pueblo, sino salgamos a pegarle a estos rotos, ¿no? Salgamos a aplastar esto, devolvamos la tranquilidad, volvamos a la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? Quédate callado, trabaja, agacha la cabeza y no, güey. Entonces, nuestro país tiene esa visión del poder. Nosotros mandamos, ¿no? Entonces, cuando la gente grita, no lo escuchan, la golpean de vuelta, ¿no? Cállate, cállate, no me hables así, yo te mando. Yo soy tu jefe, tu presidente, tu diputado, tu alcalde, quien sea. No, no hay diálogo ahí. Nos están preguntando si hay una pregunta detrás de lo que está ocurriendo, si hay un dolor detrás de lo que está pasando. No, no les importa. Hay que volver, lo primero es devolverle la estabilidad al país. Eso está metido en el inconsciente de nuestro país a fuego, literalmente marcado con un hierro candente en directo en la corteza cerebral de nuestro país. Hay que devolver la estabilidad y la normalidad a toda costa. Si eso significa matar gente, bueno, así será. Jorge, ¿qué, qué sensación te deja Sótano Rojo? Ya publicado, ya andan dando vueltas en librerías, en formato físico digital. ¿Qué sensación te deja a ti? Que van a haber personas a las que no les va a parecer, que van a haber personas que se van a espantar, pero también creo en ese público lector que me conoce, ¿no? Y sabe de qué va todo esto. Y yo no le voy a hablar con tapujos ni con pelos en la lengua, sino que le voy a hablar como gente adulta. En este país pasa esto. Y cuando hacemos género, no tenemos que estar copiando a Tolkien o al Señor de los Anillos o a los fantasmas de Canterville o a Edgar Allan Poe. Tenemos que hacer género con lo que tenemos que hablar de nosotros mismos. Y cuando hablamos de nosotros mismos no podemos hacernos los giles. Esto es lo que pasa en nuestro país. Sigue pasando, sigue ocurriendo. Y hasta el día de hoy, ¿no? Hoy día mismo, cosa de ver las noticias, para ver que somos un pueblo aterrorizado, metido en un gallinero, viviendo apenas, con hambre, dolor, sin poder solucionar su salud, sin poder solucionar la educación de sus hijos, sin poder solucionar sus pensiones, abuelos que trabajaron toda su vida viviendo en la miseria. Ese es nuestro país, no el país de la tele, el país de los medios de comunicación. Entonces, cuando yo escribo Sótano Rojo, estoy hablándole a ese país, estoy hablando del país que somos realmente, el que está debajo de la alfombra, no arriba de la alfombra, el que está fuera del oasis, no adentro del oasis. Sótano Rojo es una historia de terror porque es la historia de nuestro país. En los minutos que nos quedan, Jorge, quiero darte las gracias por tu tiempo. Quiero, bueno, doblemente darte las gracias también, uno como admirador, que conoció al Jorge Baradit antes de las historias secretas, la saga de historias secretas, que uno lo conoció desde cinco y le Mm, voló la cabeza. Y me voló la cabeza, fue la primera historia que me voló la cabeza, así como, ¡guau! Increíble. Y creo que también aquí rescata también ese Jorge Baradit que conocí en cinco. mm, Pero también pero también toma en posición de que aquí está ocupado el género, pero que va de la mano con la historia real, con la historia mm, que pasó, con la que intentamos hacernos los Larry, con la que intentamos mirar para el lado, por miedo o no. Como se dice, todos cargamos muertos en el placar. No me imagino el país o el mismo tipo que dijo esa misma frase. em, mm. aquí tenemos muertos.
y muertos que tenemos que escuchar y muertos que tenemos que de alguna forma llevar en nuestra mente. Eh, Mm, conversar, conversar de nuestro país, conversar de lo que pasó, lo que está pasando y probablemente, y quizás tristemente lo que vaya a pasar, que ojalá no mm. sé, que sea lo que tenga que pasar y recibirlo de la mejor forma. Em, Jorge, nuevamente reiterar los agradecimientos y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes. Wow. Ujú. Que lean Sótano Rojo, léanlo, miren cara a cara el horror. Nosotros estamos acostumbrados a ver el horror de otros países, de otras latitudes, de otras culturas. Esas culturas realmente les duelen las películas de terror porque hablan de ello, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos visto las historias de terror con este doble espejo, el reflejo de un reflejo, porque están hechas en otros países, con otra cultura y con otros dolores. Este es terror nuestro, es terror, es una novela de género en la que me sentí además muy cómodo porque por primera vez logro unir el aspecto, mis intereses históricos con mis intereses literarios. Logro de alguna manera enhebrar esas dos búsquedas y producir un libro que a mí me deja muy contento en términos literarios, además. Me siento escritor, me siento escribiendo con cierta libertad, con lirismo, ya no va en la volada, ¿no? Como se podría decir, em, con una pluma con la que me sentí muy, muy cómodo. Siento eso sí que escribí con un clavo, ¿no? Hay una fuerza emocional que yo creo que se nota en las páginas. Así que invito a los escuchas a sumergirse, a bajar al sótano rojo, porque de verdad que no van a volver a ver nuestro país de la misma forma. Jorge Baradit, autor de El sótano rojo, libro editado por Suma de Letras, por parte de los amigos de Penguin Random House, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Chao, chao. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.